noches, hermanos. Tengan cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Nuevamente agradecido con Dios, ¿no? Por permitir nuevamente estar en este lugar compartiendo la palabra con ustedes. Y también agradecer a nuestros pastores por la invitación y a los líderes de nuestra congregación. Y vamos a empezar el culto del día de hoy, hermanos. En primer lugar, haciendo una breve oración. Señor Padre amado, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor, que tú permites que podamos reunirnos a través de este medio, Señor, para poder, Señor, aprender más de ti, Padre, comprender más tu palabra, estudiar tu palabra y compartir tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Y gracias, Padre Santo, por cada uno de los hermanos que se están agregando, Señor, a poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú haciendo tu voluntad, Señor, en cada corazón, Padre, en cada corazón que está presto a poder entender, recibir tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar a alabar a Dios con esta alabanza. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Una vez más. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Una vez más. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te canta con amor. Porque no le decimos, Señor, mejor es un día estar en tu casa que 1000 años lejos de ella. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Hola hermanos, después de alabar a nuestro Creador, ahora vamos a empezar a estudiar la palabra de nuestro Creador. Y como hemos estado estudiando en estas últimas semanas, los viajes de Pablo, la evangelización de Pablo, ¿no? Después de su conversión. Sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, uno de aquellos grupos que estaba conformado por los sumos sacerdotes, ¿no? Aquellos que se encargaban de hacer cumplir la ley. Uno de ellos era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. ¿Quiénes perseguían a la iglesia? Eran los judíos que creían en Dios y estaban tan pegados a la ley. No eran los soldados, ¿no? Los soldados romanos que se encargaban de velar por el territorio de Roma. No eran ellos, sino era el pueblo de Dios, el pueblo judío que no había reconocido al Mesías, a Jesús, y empezó la persecución a los primeros cristianos. Y sabemos que Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y desde ahí empieza el cambio, ¿no? Y empieza todo una misión llevada guiada por el Espíritu Santo. Y así como le hemos estado viendo a Pablo en distintos lugares, en distintos escenarios, el día de hoy Pablo se encuentra ante Félix, un gobernador de Judea. Era un gobernador romano, ¿no? En el pueblo de Judea. Y vemos qué grande es el testimonio de
de Pablo, ¿no? Después de perseguir a los cristianos, ahora estaba a favor de ellos. Ahora él pasaba a ser perseguido. ¿Por quién? Por su mismo pueblo. Por aquellos que defendían la ley, ¿no? Equivocada y erradamente. Y ahora vamos a ver en Hechos 24, donde nos dice, ¿no? Defensa de Pablo ante Félix. Sabemos que el libro de Hechos es un libro donde a nosotros, los cristianos, nos da una visión amplia de cómo nosotros debemos seguir como seguidores de Jesús, ¿no? Aceptamos a Cristo, y qué debemos hacer ahora, qué misión debemos seguir y qué visión debemos tener. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, cómo actuaron los primeros cristianos, aquellas personas que aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Empezaban a trabajar, a evangelizar, a ganar más almas para Dios, ¿no? Y es un libro que nos insta a nosotros a trabajar para la obra de Dios, a ser mejores instrumentos cada día para Dios. Y ahora vamos a empezar a poder entender mejor verso por verso, a poder explicar, a poder compartir la palabra de Dios que trae un mensaje importante, un mensaje de vida para nuestros corazones. Sabemos que nosotros necesitamos, todos necesitamos de Dios, de la palabra, porque su palabra es vida, y vida en abundancia, para vida eterna. Vamos a empezar por el verso 1. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Sabemos que Pablo había sido tomado prisionero y fue llevado a Cesarea, ¿no? Al gobernador Félix. Y fue llevado a un tribunal. ¿Para qué? Para llevarse un juicio. Entonces cuando Pablo llega ante el gobernador Félix dice: no, vamos a esperar hasta que lleguen los acusadores para empezar el juicio, ¿no? Y entonces, dentro de 5 días, llega una comisión bien preparada, no cualquier comisión, una comisión instituida por el sumo sacerdote y algunos ancianos de los judíos, ¿no? Y también por un orador llamado Tértulo. ¿Quién era ese orador? Era una persona preparada, capaz, como lo podemos llamar un abogado, ¿no? Para llevar todos los cargos en contra de Pablo, para de esa manera ganar ese juicio y dar sentencia en contra de Pablo. Los judíos lo que buscaban era que se dé una pena de muerte, ¿no? Una pena de muerte para Pablo. Estaban ahí, mira qué tan preparado fue esa comisión, ¿no? Y vamos a ver ahora en el verso 2, 3 y 4. Verso 2 nos dice: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Vemos que esta persona, preparado, un abogado, para hacer todos los cargos en contra de Pablo, empieza adulando al gobernador Félix, ¿no? Diciéndolo: oh excelentísimo, gracias a ti gozamos de esta paz en este lugar, ¿no? Pero ¿qué estaba haciendo ver? Estaba haciendo ver una falsa verdad, porque el gobernador Félix no era un gobernador justo, ¿no? Más abajo por el versículo 26 vamos a ver que era un
un corrupto, era un gobernador corrupto que no tenía incapacidad moral para gobernar. Y en estos tiempos, como en nuestro gobierno, ¿no? El Congreso lo vacó por incapacidad moral. En ese tiempo, si hubiera habido un Congreso, también hubiera sido vacado Félix por incapacidad moral, porque siempre estaba pretendiendo sobornar a los presos que le dieran dinero para dejarlos libres. Tenía bastante incapacidad moral. Y ahora estamos viendo cómo empieza a adularlo este orador, ¿no? Adularlo y haciendo crecer su ego del gobernador. ¿Para qué? Para que salga a su favor. Ahora vamos a leer los versículos del 5 al 9. Dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así. Este orador Tértulo presenta 3 cargos, 3 difamaciones graves que merecían, conforme a la ley judía, la pena de muerte. Acusaciones sin fundamento, sin base, sin testigo, ¿no? Y con el único fin era de sentenciar a Pablo a muerte o a una cadena perpetua, sin derecho a nada. Y vemos cómo empieza a acusar, ¿no? La primera acusación que le hace es que Pablo era una plaga, promotora de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. La segunda acusación era que era cabecilla de la secta de los nazarenos. Y la tercera acusación, él intentó de profanar el templo. Acusaciones graves de toda esta comisión, ¿no? preparada y vemos que este orador más llevó tiempo en adular al gobernador que de repente presentar los cargos, las acusaciones, ¿no? Y vamos a ver más adelante que estas acusaciones no tenían fundamento, ¿no? Y ahora vamos a ver el verso 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación y con buen ánimo haré mi defensa. Ahora después de escuchar las acusaciones de esta comisión, ahora vamos a escuchar la defensa de Pablo. Y vemos que Pablo dice, ¿no? Porque sé que hace años eres gobernador de esta nación, ¿no? ¿Qué le quiso decir con esta palabra, no? Le quiso decir que el gobernador Félix entendía bien de la ley judía, entendía bien de todo esto, de todas estas costumbres y hábitos que manejaban los judíos. Porque también vamos a ver que más adelante que también su esposa de gobernador Félix era una judía, ¿no? Entonces conocía bien todo este tema, ¿no? De toda la ley de los judíos. Y empieza a hacer sus descargos Pablo. Leemos en el verso 11. Dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Eso estaba haciendo defensa de
de la primera acusación que a Pablo le decía, ¿no? Que era una plaga y promotora de una sedición entre todos los judíos. Y Pablo le dice, no, como tú puedes saber que recién hace no más de 12 días que subí a adorar Jerusalén. Vemos que los días eran muy poco para levantar todo ese motín que supuestamente estaban inventando esta comisión, ¿no? Esta acusación, esta difamación. Y en este poco tiempo de 12 días Pablo no pudo hacer todo ese motín que ellos estaban diciendo. Y vemos que en el verso 11, verso 11, ya que dice, ¿no? Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Sabemos que Pablo actuaba con la verdad. Pablo subía a adorar a Jerusalén, ¿no? Porque vemos que en Hechos 20, 16 nos dice, ¿no? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quería celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén, ¿no? Y lo estaba dando a entender, a conocer al gobernador que había subido a adorar a Jerusalén. No había ocasionado ningún motín, ninguna sublevación contra el gobierno, contra la tranquilidad de los judíos ni de los romanos. Y ahora vamos a ver el verso 12 y 13. Nos dice: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora se me acusan. Podemos ver que las acusaciones que se le habían presentado no tenían pruebas, no tenían fundamentos, no habían testigos que testiguaran en contra de Pablo, y no podían comprobarlo. Y ahora vamos a ver que la segunda acusación que le hacían era de la cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué hicieron esta acusación, que era cabecilla de la secta de los nazarenos? Porque sabemos que el pueblo judío esperaba al Mesías, esperaba un reino que los profetas, que había sido revelado por medio de los profetas, ¿no? Pero no entendían qué tipo de reino. Ellos entendieron que era un reino terrenal, y querían dar a entender que el reinado de Roma estaba en peligro, ¿no? Que ellos estaban de tal manera que preparando que va a venir un rey en favor de los judíos, ¿no? Que va a someter a los romanos. Pero las palabras, las escrituras dicen lo contrario, que el Mesías vino a implantar no un reino terrenal, sino que un reino que va más allá, que traspasa más allá de nuestros conocimientos, sino vino a implantar un reino universal, un reino que va más allá de lo material, ¿no? Y Jesús vino con un propósito diferente. Vino a reinar para siempre, eterno en nuestras vidas, y un reino que los judíos no podían entender y comprender. Pensaron que era un reino terrenal, ¿no? Y ahora vamos a ver en el verso 14, dice: pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas.
La tercera acusación era el intento de profanar el templo, ¿no? Dice, ingresó a profanar el templo. Pero sabemos que Pablo ingresaba al templo a adorar al Dios de Israel, al único Dios. Y ingresaba al templo y cumpliendo así como debe ser la ley de los judíos, la ley de Dios y las escrituras de los profetas. Tal igual que Jesús, él no vino a decir, Jesús vino a cumplir la ley, ¿no? A cumplir, y la cumplió. De esa manera Pablo ingresaba no a contradecir, sino más ingresaba a adorar a Dios y a cumplir también la ley. Y en el verso 15 Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La única diferencia de Pablo con el pueblo judío, con el sumo sacerdote y toda esa comisión, todo el Sanedrín, todo el concilio, que eran los que hacían cumplir la ley al pie de la letra, Pablo también lo cumplía. La única diferencia era que Pablo reconoció y supo entender que la profecía del Mesías se había cumplido, que Jesús había venido al mundo y había muerto y había resucitado, y ellos no querían recibir este mensaje. Es por eso que empieza toda esta persecución a los cristianos. Eso no compartían, porque como dice la palabra, ¿no? Jesús por los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y en el 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y vemos que en este verso 16 Pablo dice, no, por esto procuro tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Nos está diciendo, no, está dando los dos mandamientos que Jesús implantó, ¿no? En primer lugar, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas cosas en la ley judía no se da, porque la ley judía te mostraba y te decía, ¿no? que si alguien te ofende tenías que pagarle con la misma moneda, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero el mensaje de Pablo, el mensaje de Jesús va más allá, ¿no? Nos enseña a amar al enemigo, amar al prójimo. Y ahora pasamos al verso 17, nos dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Como sabemos, Pablo estaba dando a descargo toda esta defensa, ¿no? Y dar a conocer realmente cómo estaba actuando y trabajando Pablo para el pueblo de Dios, para el reino de Dios, para que el gobernador Félix pueda entender, ¿no? Por qué realmente estaban tan ahí buscando haciendo de todas las maneras posibles para terminar con Pablo, ¿no? Para poder desaparecerlo. Y vemos que Pablo, cuando hace sus viajes por muchos lugares, ¿no? Por los gentiles, recaudaba gran cantidad de ofrendas y lo traía a Jerusalén, a su pueblo, ¿no? Para poder ofrendarlo a muchas personas que necesitaban, o
a la misma iglesia, a los mismos templos. Y vemos el verso 18, dice, ¿no? Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, y no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, así si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Y vemos que Pablo, ¿no?, está dando a entender que no había aquellas personas, los testigos de que ellos hablaban, no había. Si hubiera habido, si hubiera hecho eso, esos testigos que vengan o no a difamarme, a calumniarme, si realmente hay esos testigos, eso exigía Pablo, pero no había ningún testigo que difamara en contra de Pablo. Ahora pasamos al verso 21, dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Nuevamente, Pablo da a entender a Félix acerca de la resurrección de los muertos, que realmente el motivo por el cual estaba Pablo ahí era por la resurrección de los muertos. Era porque la profecía se había cumplido con Jesús. El Mesías había venido, había sufrido, había sido crucificado, muerto, sepultado y resucitado al pie de la letra como había sido profetizado. Entonces, da a entender a Félix que ese era el motivo, porque en los templos, en las sinagogas, no enseñaban esto de la resurrección, enseñaban las leyes al pie de la letra a que el pueblo lo cumpliese, y el pueblo no lo podía cumplir ni los mismos sumos sacerdotes, aquellos que controlaban la ley de los judíos no podían cumplirlo. Imagínate el pueblo. Y entonces ellos no hablaban acerca de la resurrección. Y entonces ese era el motivo por el que Pablo estaba ahí juzgado frente al gobernador, porque Pablo predicaba, evangelizaba la resurrección de los muertos, de los justos e injustos. Sabemos que hemos sido creados para vivir eternamente. Todos hemos sido creados para vivir eternamente. Nuestra alma es eterno, porque nuestra alma no es materia, nuestra alma es eterno. Y algún momento vamos a resucitar justos e injustos, y vamos a vivir eternamente. Algunos en la presencia de Dios, otros van a vivir eternamente en el infierno, como lo dice la palabra. Y esto era lo que enseñaba Pablo, y por eso se enseñaban todos los judíos encargados de administrar la ley. Amén. Pasamos al siguiente verso. Dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. El gobernador Félix entendió que Pablo era inocente. Él entendió que era inocente, y entonces tampoco quería quedar mal ante los judíos, ¿no? Porque como volvemos a repetir, era un gobernador inmoral, ¿no? Era un gobernador inmoral, y muy más allá de estas cosas estaba en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. La vida de Pablo caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios, y vemos, ¿no?, que le da ese beneficio, ¿no?, de que los suyos lo visitaran y que lo sirvieran, ¿no?, y que podían venir con los hermanos en Cristo, orar, compartir la palabra y a poder alimentarse espiritualmente, y de esa manera que crezca el pueblo cristiano, ¿no?
sabemos que en esos tiempos empezó a convertirse los primeros cristianos en un lugar lejano de este lugar, lejano de nosotros. Imagínate cómo ha trascendido, de qué manera ha trascendido ese mensaje de salvación y ha podido llegar a nosotros. Es el único mensaje de Dios que ha podido traspasar fronteras. Todas las culturas, todos los imperios que pudieron existir anteriormente quedaron en el olvido. El imperio de Romano, el imperio de Nabucodonosor, de Darío, los persas, todos ellos quedaron en el olvido. Solamente lo conocemos por la Biblia y por la historia. Pero el mensaje de salvación traspasa la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, porque es eterno. Y nos sigue trayendo a nuestros corazones paz y amor, y nos sigue animando a continuar, a seguir compartiendo la palabra de Dios, a seguir evangelizando para que muchos puedan conocer y recibir este mensaje de salvación que Jesús ha traído para nuestras vidas. Es eso que está en la voluntad de Dios, para que, mira, fácilmente pudo en ese juicio al gobernador pudo decir, bueno, vamos a sentenciarlo a pena de muerte, pero no estaba en la voluntad de Dios, y le dejó en la cárcel, pero con algunos beneficios, ¿no? Para que la evangelización, la palabra de Dios no se quede detenida, sino siga en adelante. Seguimos el siguiente verso, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Sabemos que, como decíamos, ¿no? En esta parte vemos que de Félix, su esposa era una judía, ¿no? Y se interesó al conocer, al escuchar de Pablo, ¿no? Que estaba llevando el mensaje de su Jesucristo, porque ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento y conocían del Mesías, sabían del Mesías, pero no lo reconocían. Y entonces, al escuchar hablar a Pablo, cuando les evangelizaba, les predicaba acerca de la justicia, del dominio propio y de la justicia, ¿no? Y del juicio venidero, se espantó Félix. Dijo, lo que me espera, ¿no? Sabía en su conciencia que era injusto, era inmoral, y sabía de lo que lo esperaba. Sabía de lo que lo esperaba. Y entonces él, en vez de recibir, ¿no?, ese mensaje de salvación, que hizo, huyó de la palabra, huyó de Dios, huyó esa invitación de parte de Jesús. Escapó, con muchas personas en estos tiempos lo hacemos, ¿no? Compartimos la palabra, te escuchan, pero después se escapan. Ya no quiere que lo vuelvas a visitar. De esa manera pasó con Félix. Huyó de este mensaje de salvación, y más se asustó por el juicio venidero. Y el 26 nos dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix lo que quería, lo que insistía era que Pablo le soborne, ¿no? Le dé dinero a cambio de su libertad. Pero sabemos que Pablo
Sabemos que Pablo era guiado por el Espíritu Santo, y si estaba ahí era por la voluntad de Dios, y jamás iba a salir de Pablo en pagar por su libertad, en pagar algún tipo de cambio de dinero, ¿no? Y porque nosotros los cristianos tenemos la misma palabra nos enseña a ser justos, ¿no? A no caer en inmoralidad, en este tipo de corrupción. Nosotros tenemos que estar santificándonos día a día. Sabemos que nosotros somos perfectos, sabemos que tenemos muchos errores, pero a medida que vamos avanzando, escudriñando la palabra, vamos aprendiendo, porque Dios nos enseña a ser mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo, porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y a la medida que avanzamos, vamos avanzando, vamos dejando nuestro viejo hombre, porque nos dice, no, las cosas viejas pasaron, desde ahora son hechos nuevas, nos dice la palabra. Y entonces vamos aprendiendo. Y vemos que esa era la intención de Félix, ¿no? Pero cada que venía a visitarlo, Pablo, ¿qué hacía? Le compartía la palabra, le predicaba, le evangelizaba, y no recibía nada de dinero. Me imagino que Félix iría triste, ¿no? Disgustado porque no cumplía, no salía como planeaba, ¿no? Con sus propósitos. Ahora vamos al verso 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos que en esta parte, ¿no? Félix, como tenía incapacidad moral para gobernar, quería congraciarse con los judíos, ¿no? quería quedar mal, porque tenía seguro una cierta cantidad de denuncias que quería quedar bien con los judíos. Entonces deja preso a Pablo. Y mira, aquí nos dice que después de 2 años, hasta que todavía ingresó otro gobernador, ¿no? Porcio Festo. Y vemos aquí cuál era la voluntad de Dios. Mira, pasaron 2 años y Pablo seguía preso. Pero la voluntad de Dios o el plan de Dios es perfecto. Aunque para nosotros parezca, para nuestro pensamiento humano, lo veamos como injusto, ¿no? ¿Cómo pudo dejarlo a Pablo encarcelado, no? Los planes de Dios son perfectos, son eternos, que escapan de nuestro conocimiento humano. Pablo era muy perseguido en aquel tiempo por los judíos y no lo dejaban evangelizar, predicar, dar las buenas nuevas de salvación por aquel pueblo. Y entonces, ahora en la cárcel, custodiado por el centurión y muchos soldados, y Pablo tenía la libertad de que vinieran a visitarle los suyos, los hermanos. Entonces el evangelio pudo crecer con más seguridad. De la cárcel salieron muchas cartas de Pablo, muchas cartas para evangelizar, para motivar a los cristianos a persistir en la fe en Cristo Jesús. Entonces el plan de Dios es perfecto. Pablo estaba más seguro en aquella cárcel que afuera en la calle, porque afuera estaba constantemente sufriendo distintas agresiones. Había sido apedreado, había sido castigado, latigado, ¿no? Y también el propósito de Dios era que Pablo llegue hasta Roma, ¿no? Y vemos que Dios usó a Pablo grandemente. Llegó hasta el máximo, hasta las máximas autoridades del Imperio Romano, ¿no? A testificar sobre Jesús, sobre la resurrección de Jesús, a testificar que Jesús no estaba muerto, estaba vivo. Aquella persona que le crucificaron y lo vieron morir en aquella cruz desangrado, había resucitado. Y por medio de Pablo había llegado a muchas naciones este mensaje de salvación.
la verdad central de esta parte, de estas palabras es, ¿no?, que nosotros debemos tener confianza plena en Dios y tener también una clara conciencia de la voluntad de Dios como los recursos más importantes para enfrentar a los opositores, a nuestros calumniadores, a este sistema que Pablo estaba enfrentándose. Nosotros en la actualidad también nos enfrentamos. A la medida que compartimos la palabra de Dios, a la medida que evangelizamos, vamos encontrando con este sistema que aún no creen en Dios, en Jesús. Creen en Dios, pero no creen en Jesús. Y es un sistema que está bien arraigado, ¿no? Bien arraigado. Y nosotros muchas veces vamos a estar en esas situaciones, pero siempre, ¿no?, nuestra conciencia debe estar siempre, ¿no?, tener clara, ¿no?, que la voluntad de Dios es eterna, ¿no? Y muchas veces que nosotros en esta situación vamos a estar y vamos a pensar, a veces pasamos por situaciones malas, pero como cristianos dice que todas las cosas que nos vienen a nosotros, que nos pasan, son para bien, nos ayudan para bien. Pablo pasó situaciones difíciles, pero a él no le interesó, no le interesó, porque sabía lo que lo esperaba, había tenido un encuentro personal con Dios, había sido bautizado, tomado por el Espíritu Santo, y entonces tenía la seguridad total de lo que le esperaba, la vida eterna junto a Jesús. A eso tenemos que llegar nosotros, a tener la seguridad completa en Cristo Jesús, porque nos espera un enorme regalo, un enorme premio de la vida eterna, y poder compartir allá y estar cara a cara con nuestro Dios, ¿no? Y hermanos, hemos podido compartir la palabra y es bonito animarnos unos a otros, ¿no?, a seguir escudriñando la palabra de Dios, porque Dios nos trae cosas nuevas día a día para cada uno de nosotros. Y les invito a seguir estudiando, a seguir evangelizando, predicando, compartiendo la palabra por distintos medios. No debemos parar como lo hizo los apóstoles y Pablo, los discípulos de Jesús. De aquellos 12 más Pablo 13, mira, ahora ha llegado a todo el mundo. Y entonces nosotros debemos continuar con esta comisión que empezó en aquellas personas y ahora está en nuestras manos. Muchas gracias, hermanos. Ahora vamos a pasar a hacer una breve oración agradeciendo a Dios por todas las cosas y maravillas que hace en nuestra vida día a día, a pesar de las situaciones y circunstancias difíciles que estamos atravesando, pero vemos la gloria de Dios, Difíciles momentos hemos pasado este año, pero hemos visto la gloria de Dios, y Dios es así, siempre está de nuestro lado. Amén, hermanos. Señor Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú, Padre, nos enseñas continuamente, Padre, acerca de tu palabra, Señor, acerca de tu verdad, Padre. Gracias, Papito lindo, por tu cuidado, Señor, por tu protección, Padre. Sé tú, Señor Padre Santo, tomando el control, Señor, de cada uno de los hermanos que están ahí, Padre Santo, en sus hogares, Padre amado, pasando, no sé, Señor, solo tú conoces los corazones, Señor, las situaciones que atraviesan, Padre, pero tú, Señor, eres en ti, Padre Santo, somos más que victoriosos, Señor, y tú ya no diste la victoria en aquella cruz, Padre, ya no diste la victoria, Padre. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Padre amado, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar a saludar a la iglesia de Cristo,
Empezamos por la familia Correa Zapata. Saludos para nuestro hermano Cliff, su esposa Leila, sus hijos Mac Francisco y Christopher. Bendiciones para toda la familia. Y también saludos para la familia pastoral, para nuestra pastora Marta, y para nuestro pastor Hugo, nuestra pastora Marta y sus hijos Huguito y Jael. Y también saludos para el siervo Daniel Limante, para la familia Limante, y para nuestra hermana Elga Raquelme, Leila Rojas, familia Gómez Melgar, Lía Vargas Correa, familia Vargas Correa, para la familia Jackie Velázquez y familia, para nuestro hermano Carlos Correa y su esposa Juana, y saludos también para nuestro hermano David Correa, para Clara Vigo, para Miriam Velázquez, saludos para Sari Nico Ariza, Liz Santos, para nuestra hermana Nora Gamboa Aponte, que nos sigue desde Piura. Saludos para toda la familia por ahí. Para nuestro hermano Miguel Rincón, muchos saludos para la familia, para mi hermano Miguel Rincón, para su esposa, para sus hijos, muchos saludos. Para nuestra hermana Maribel Aguilar, para nuestra hermana Cintia Godoy, también muchos saludos también que se ha añadido el día de hoy a nuestro hermano a William Rincón García. Muchos saludos para su esposa, para mi sobrina Georgina y todas mis sobrinas, ¿no? Muchos saludos, y me da gusto de que se estén añadiendo más, y la iglesia es grande, sigue creciendo la iglesia, ¿no? Y todos somos uno en Cristo Jesús. Y también saludos para nuestra hermana Elizabeth Rodríguez, y saludos en especial también para mi esposa Carla, para mis hijos Joari, Leo y Jared. Muchos saludos, hermanos, para todas las familias, y para que los demás hermanos de repente lo van a estar viendo en el transcurso de la semana. Muchos saludos, y sigan esforzándose, y les invito a seguir siguiéndonos, ¿no? Con esta transmisión en vivo que se está realizando a través del Facebook, y también a través del canal YouTube, y el día de mañana lo esperamos, hermanos, a esta misma hora, a poder seguir, ¿no? Con las prédicas y las enseñanzas que nos traen nuestros hermanos. Gracias, hermanos, y será hasta otra oportunidad, si Dios quiere. Hasta luego. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede
interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, oh, hay uno más entre las llamas, tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.